Al chile. Mis amigos, soy Meme Yamel. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picar. Bueno, yo le voy a hacer la última pregunta. Ya no veo más preguntas del orden del día, yo sí tengo una. A ver, doctor, opinión sobre el examen de especialidades. Aquí hay un rezago. Aquí hay tema, ¿no? He recibido varias denuncias, ¿no? Sobre cómo se ha manejado por años el examen de especialidades, y me dicen que este año no fue la excepción, que sí había algunos que sí lograron entrar, que sí vieron una diferencia, pero es mínima. Hubo cambios de fechas, hubo una promesa de 30,000 plazas, solamente se abrieron 17,000, un poquito más de 17,000, pero también me han dicho sobre cómo hay negocios con estas especialidades, que les están pidiendo que paguen, ¿no? Para entrar al hospital, y que no es reembolsable, etcétera. Entonces, no sé si me podría ayudar a dar como un contexto sobre qué es lo que está pasando, porque es un tema que hoy quería preguntar en la mañanera. Yo sé que no está fácil cuando en México pues hemos históricamente contratado más personal administrativo que especialistas en el sector salud. Entonces es un gran rezago y es uno de los grandes pendientes que tenemos en salud pública. Entonces, ¿qué es lo que hay como para entender el tema del famosísimo ENARM? Mira, el examen nacional de aspirantes a las residencias médicas, el ENARM, no escapa de la realidad nacional en México. Así como nos han tratado de convencer de que los servicios médicos son gratuitos, y eso es un mensaje de liderazgo político que ha habido en México. También ha habido un mensaje de liderazgo político tratándonos de convencer que somos corruptos, ¿no? Hasta el imbécil de Peña Nieto decía que estaba en nuestros genes, como si el estúpido supiera lo que es un gen, un cromosoma. Entonces, nos han tratado de convencer de eso. Y es por eso que estratégicamente han puesto en posiciones de poder y de posiciones de decisión a gente corrupta. Y esa realidad nacional tiene que irse transformando. Y ahora más les quiero decir una cosa, no ha habido una transformación en el mundo de ningún régimen político que haya venido de la fuerza política. Si ustedes están esperando que un político salga con la solución para un problema de política nacional, están equivocados. Siempre, cuando ha habido un movimiento trascendente en un país, revisen la historia de todas las naciones, siempre ha venido de la nación, de la gente, del pueblo. Siempre ha venido de ahí y se lo reclaman a sus políticos, y a los políticos no les queda otra más que hacerlo. Entonces, hay que reclamarle a los políticos. Lo que pasa es que el examen nacional de residencias médicas explota una necesidad de continuidad de personas que se han dedicado a estudiar durante muchos años, han sido desvelos. Digo, yo me acuerdo, la mayoría de mis amigos ya estaban casados, tenían casa, coche, en fin, y yo apenas estaba juntando centavitos para poder alcanzar a pagar el microbús para irme a la escuela. Yo que comprarme una casa, pero pues ni la casa de la Barbie me podía comprar, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque ya eran abogados o contadores o ingenieros o lo que tú quieras, y tú apenas sigues trabajando. Entonces imagínate que llegue el momento en el que vas a hacer la residencia, vas a aplicar para hacer una residencia, y te vas a poner muy exigente de que no haya corrupción y tal, con el riesgo de que te dejen afuera, y entonces te quedas haciendo no residencia, y el mercado laboral es prácticamente nulo, y vas a acabar ganando menos que pues un cuate que trabaja en una vulcanizadora. Entonces pues mejor le entro, ¿no? O sea, juegas el juego que te pone el país. Y las dos veces, principalmente, las dos veces que se suspendió ahora el examen nacional de residencia, es porque obviamente lo vendieron. La gente que tiene acceso al examen, porque sigue siendo un examen que tiene control por parte de quien lo produce. O sea, no es un examen aleatorio que una base de datos puede decidir cómo acomoda o cómo distribuye las preguntas y sus opciones. Porque si eso fuera así, el examen nacional de residencia médica, si fuera digital, si no fuera en un papel impreso, si fuera digital, completamente independiente y autónomo, el examen se autogenera en el momento que yo me siento en la computadora, y mi examen es diferente al de junto y al de allá y al de allá. Pero si sigue siendo como cuando yo lo hice, que había 3 exámenes, y entonces sentaban al examen A, al del B y al del C, para que no te copies con el de junto,
pues es muy fácil obtener ese examen impreso, 10 días, 15 días antes, y entonces yo me acuerdo que había quien se robaba, digo, yo no lo hice porque pues yo confiaba mucho en mis conocimientos, pero había muchos compañeros que pues, se juntaban y se quedaban a dormir en casa de un amigo y se iban 5 o 6 y entre ellos pagaban el examen, lo compraban y se ponían a estudiar pero no dormían, no salían, no se bañaban, comían pizzas con Coca-Cola, todo el café, y se quedaban ahí 10 días estudiando para memorizar las preguntas y poder contestar en el examen, ¿no? Digo, había algunos que eran tan burros que aún memorizándose el examen no lo pasaban, pues, pero sí eso existe. Esa es una realidad que existe y negarlo sería una falta de respeto a la realidad. Pero eso existe. Ahora, otra cosa que a mí me parece muy grave es que si sale un funcionario de la Secretaría de Salud, un funcionario o incluso el presidente y afirman, lo dicen, es que ya incrementamos las plazas de la residencia de X número hasta a este número y esa no es la realidad, nadie está hablando mal de ellos. Ellos dieron información que no es verídica. Entonces tienen que ser muy cuidadosos también con lo que informan, como tú lo dices. Salen diciendo en un día en la mañana que es que descuidaron el sistema de salud y nada más había 16,000 plazas para residencia, pero ahora ya las vamos a aumentar. Perfecto. Llega el examen nacional de residencia médica, se sigue perdiendo, se lo siguen robando y al final hay 16,000 plazas de residencia. ¿Qué cambió? O incluso si fueran a decir va a ser progresivo y año con año vamos a incrementar Exacto. tanto, Es exactamente creo lo que mismo sería justo que la con las realidad. vacunas. Exactamente lo mismo que con las O vacunas. sea, sí, porque o sea, sí estaría muy padre que hablemos de la noche a la mañana, de un año a otro, tener de 17,000 a 30,000, sería ideal, pero es ambicioso tomando en cuenta lo que hay y creo que perfectamente podría entrar de forma progresiva la explicación, ¿no? Yo no entiendo por qué el discurso político se pelea con la realidad. Yo no entiendo por qué. No entiendo. Es esa morbosa tentación mitómana de decir mentiras cuando la verdad sería tan exquisita y tan buena. Entonces, si dijeran, ¿saben qué? Ahorita nada más tenemos herramientas para pasar de 16,000 a 18,000, pero si llega y le dice a la Secretaría de Salud, ¿sabes qué? Hay que aumentar las plazas de 16,000 a 30,000. ¿Sabes qué hacen los de la Secretaría de Salud? Además de que manchan el calzón del susto, van a decir, no, pues no hay dinero para pasar de 16,000 a 30,000. Entonces, pues van a hacer como que hacen, pero al final van a llegar 3 días antes y van a decir, ¿sabe qué, señor presidente? No se pudo. ¿Cómo que no se pudo? Sí, pues no se pudo. Pues ni modo, no se pudo. Pero si se sientan los políticos y les dicen a los que saben de educación, o sea, de la División de Educación para Especialidades Médicas de la Secretaría de Salud, le dicen, a ver, maestro, si yo quiero crecer un 10, un 20, un 30% el número de plazas, quiero que me digas cómo tengo que crecer el presupuesto y si hay capacidad hospitalaria, porque tampoco no le voy a decir a un residente, vas a hacer examen de residencia y lo voy a mandar a un centro de salud a Oaxaca o a Veracruz o a Monterrey, o sea, porque ahí no hay cirugía y ahí no va a aprender cirugía. Entonces le estoy mintiendo al aspirante a residencia en cirugía. Entonces, pero eso es cuando los políticos respetan lo que dicen los que saben. Y eso es algo que se les atora mucho a los políticos, porque ellos piensan que como ya tienen el poder, ya tienen el saber y no.